Bienvenido al ciclo de diaporamas del DAP, en tiempo ya de desescalada de pandemia, en la cual estamos a medio camino. ¿Ah? Entonces, de todas maneras, seguimos haciendo los diaporamas. Yo calculo hasta que tengamos un retorno a la normalidad ya como Dios manda. ¿Ya? Tenemos dentro de las actividades ya ir programando cómo vamos a hacer las próximas actividades, apertura de sede, todo eso estamos trabajando en eso, y estimamos préstamos de equipo, así que dentro de los próximos días vamos a ir viendo cómo lo comunicamos oficialmente, pero que sepáis que estamos trabajando en eso. Ya. Segundo, aviso de utilidad pública, tenemos diaporamas, tenemos 3 diaporamas más. La próxima semana estaría Pedro Pablo Sermini haciendo un tour por Europa, un tour de escalada y de montaña, ya que fueron 3 meses por los Pirineos, los Dolomitas, los Alpes, que me parece que es una experiencia bien bonita de compartir. Luego tendríamos a Hernán Neira, que él ya hizo él hizo la primera ascensión al Cerro Los Negros, aquí en el cerro, en el Valle del Colorado, ¿ya? Pero en tiempos de online y tiempos de Zoom, le pedimos que repitiera porque es un gran logro tener un primer ascenso. Entonces va a volver a compartirnos su historia de cómo con Juan Pablo y con Consuelo hicieron la ascensión a este cerro que se ve siempre cuando uno va hacia el Tupungato, o cuando va a Baños Azules, o cuando va al Nevado Piuquenes. Y finalmente estaría Gloria Alvarado, que nos va a dar una clase, no clase, pero una charla sobre temas de escalada, que lo estamos definiendo todavía, pero sería algo práctico para toda esa rama del DAP que le gusta la escalada. Así que eso es lo que viene en tema de diaporama, y con eso ya estamos a prácticamente mediados de octubre, y con ello ya estamos, esperemos que estemos en mucha más normalidad de la que estamos hoy día. Sin más, paso a presentar a Francisca Hernández. Francisca es nuestra Community Manager. Todos los posts que ustedes ven ahí en el DAP, historia, Instagram, Facebook, todo lo que es el manejo de las redes sociales, aquí nuestra querida Fran es la que se encarga de coordinar, de llevar y de gestionar. Así que bienvenida y agradecido por eso. Ahora, en el ciclo de diaporama, también sabíamos, bueno, a partir de las mismas redes sociales, que Francisca tiene una inclinación y le gusta mucho este tema que está hoy día en el diaporama, y en una conversación prácticamente informal, fue muy así como conversación de directorio, de repente, oye, pero ¿quién más podría hacer diaporama? Porque podría ser temas interesantes, y de repente, pero la Fran, que tiene temas súper entretenido, porque su especialidad es la filosofía, entonces le da un enfoque a este tema de algo que nos apasiona, ir a las montañas. ¿Por qué salimos? ¿Qué nos lleva a ir a la montaña todos los que estamos aquí? Entonces, yo creo que es una muy buena instancia en la cual Francisca nos va a hacer algunas reflexiones personales, y obviamente ella ha hecho varias publicaciones al respecto. Así que bienvenida, Francisca, y feliz de poder contar con tu experiencia y con lo que nos quieras compartir hoy día. Y sin más, te cedo la palabra. Genial, muchísimas gracias Andrés por esta presentación, al DAF por supuesto por este espacio, y a todos ustedes que nos están escuchando. Ya creo que vamos alrededor de 40 personas escuchando, me parece fantástico. Saludos a todos, buenas noches a todos. Es algo extraño esto de estar hablando sin ver rostros, pero espero que de todas formas la vibración, la intensidad de lo que quiero presentar se logre captar, a pesar de que no pueda ver esos ojos y ver qué tanto interés hay en esos rostros, ¿no? Pero al menos voy a tratar de esforzarme como si estuviéramos dando una charla en un auditorio abierto. Lo que yo quiero presentar aquí es una serie de reflexiones en torno al fenómeno de la exploración humana.
una serie de reflexiones basadas en mis investigaciones. Yo hice un curso en la Universidad Católica sobre este asunto, luego he estado trabajando en distintos medios, en prensa escrita, en la revista Escalando, la revista Endémico, un buen tiempo también en el blog de Weekend Heroes de Andes Gier, y así he seguido dándole vuelta a este tema y actualmente estoy sintetizando todas estas reflexiones para ojalá poder publicar un libro al respecto. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es presentar esta serie de reflexiones y ojalá, si es posible, también abrir espacio luego al diálogo, a la discusión, porque en la medida en que son reflexiones, también hay puntos de vista, y por lo mismo, lo que voy a presentar aquí también está sujeto a debate, está sujeto a discusión. Yo no vengo aquí a poner puntos finales, sino más bien a presentar ideas para que luego las podamos conversar, ¿no? Poner ideas sobre la mesa para luego iniciar un diálogo fecundo. Entonces, lo primero que quiero decir es que a continuación van a aparecer cuatro claves de interpretación, así quiero llamarlas, claves de interpretación para abordar el fenómeno de la exploración humana. La palabra fenómeno viene del griego phainomai, que significa aparecer, pero esa palabra tiene un doble juego. Por un lado, apela a lo que aparece, y por otro lado, a lo que parece ser, ¿no? Fíjense en el juego de palabras que está escondido en la etimología del término, phainomai. Aparecer, lo que se presenta, lo visible, lo evidente, lo que se ve evidente, ¿cierto? Y por otro lado, la ilusión, lo que proyecta, el juego de sombras y luces, el parecer. Entonces, la exploración humana es eso, es un fenómeno, algo que se nos revela, y a partir de eso nosotros elucubramos, suponemos, reflexionamos. Entonces, a continuación van estas cuatro claves de interpretación, como digo, pueden ser muchas más. Porque cuando nos preguntamos por la causa de la exploración, pueden aparecer múltiples respuestas, ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué salimos a explorar? Una pregunta que trata de ir al callo, trata de ir a la médula, trata de ir a los fundamentos. ¿Por qué salimos a explorar? Y claro, un minero podría tener su propia respuesta, ¿no? Sale a explorar la cordillera, un pirquinero, por ejemplo, para encontrar algún mineral valioso y poder después venderlo, transarlo en el mercado. ¿O por qué el ejército chileno junto con el argentino cruzaron la cordillera de los Andes? ¿Cataloga eso como exploración? Bueno, como ven aquí, hay muchas interrogantes que pueden quedar ahí en el aire, ¿no? Y es que quizás en ese caso no era exploración pura, ¿no? O en un sentido de rendimiento deportivo, como lo que hacemos más bien hoy, cuando salimos a dar vueltas a distintos cajones, valles. Entonces, a lo que quiero decir es que este fenómeno puede tener múltiples respuestas. Yo aquí voy a presentar cuatro, y quiero sintetizar estas cuatro porque me parecen ser cuatro claves fundamentales, y eso no deja fuera, no significa que sea una respuesta absoluta, omniabarcante, ¿no? O sea, no deja fuera todas las otras claves, o podríamos decir lecturas, que podría tener el fenómeno de la exploración humana. Y la primera de todas estas claves es quizás la más simple, y se resume en una frase que pronunció el famoso montañista George Mallory, quien falleció justamente intentando la cumbre más alta del planeta, el Monte Everest, con 8.848 metros. Cuando a Mallory le preguntaron, Mallory, por cierto, es catalogado como el último romántico, el último montañista de la era romántica. Cuando a él le preguntaron, señor Mallory, ¿por qué usted quiere dejar su casa, la comodidad de Inglaterra, para ir al Himalaya? ¿No? Recordemos que Mallory intentó el Everest, no una, sino un par de veces, y por la ruta norte. Y cuando él se vio enfrentado a tener que responder esto, dijo algo muy simple: bueno, porque está ahí. Entonces quizás la primera clave para poder abordar esto, ¿no? De por qué queremos salir a la montaña, a la naturaleza, a enfrentarnos al riesgo, al frío, a las congelaciones, a las pendientes,
a la incomodidad, a salir de la zona de confort para estar a la intemperie, desnudo, abierto, vulnerable. Quizás la primera clave es justamente porque hay algo y no más bien la nada. Hay algo, está ahí. Si el Everest no estuviera ahí, yo no iría. Y no necesita ser el Everest, puede ser el Cerro Manquehue, el Cerro Calán, lo que fuera, incluso el jardín de mi casa, ¿no? Porque está ahí, es decir, porque es algo que tengo delante, porque es un objeto, un objectum, algo que se me enfrenta. Fíjense que yo siempre vuelvo a la etimología de las palabras. Gegenstand es la palabra alemana para objeto, y esa raíz también se encuentra en el latín, objectum, Gegenstand, lo que está parado delante de mí, pero que también se me enfrenta, ¿no? Gegen contra Stand, de estar parado, estar de pie, lo que se me enfrenta. Eso que está ahí se me presenta, pero también se me enfrenta, se me pone delante, y por eso mismo se alza como una incógnita. ¿Por qué hay algo y no más bien la nada? Se preguntaba Martin Heidegger, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí? Ese misterio, podríamos decir de una forma quizás algo metafísica, ¿no? El misterio del ser. Hay algo, que hayan cosas como una montaña. Puede ser para otra persona el mar, puede ser para otra persona un valle, una simple flor, ¿no? Cualquier objeto. Eso hace que mi capacidad de asombro se dispare. Una admiración profunda que solo somos capaces de sentir nosotros los seres humanos ante el acto de ser. Es esa sensación que ya describían los primeros griegos, de la perplejidad, de quedar pasmados, quedar maravillados con el mundo. Y en ese deseo, en esa presentación aparece el deseo de saber qué hay ahí, qué hay más allá, ¿no? Y además, si acaso yo puedo rogarme su conquista en términos más antiguos, o quizás ahora podríamos hablar más bien de desvelamiento, desocultamiento, descubrimiento, ¿no? Entonces, todo nace con esa capacidad de asombro, de maravillarnos ante el hecho de que hay cosas y no más bien la nada. Y por eso mismo deseamos acceder a una especie de verdad. Deseamos desvelar eso que está ahí, es decir, descubrir, remover un velo, porque el mundo es entonces cuando el mundo sale de su ocultamiento, de las tinieblas, del desconocimiento, de la ignorancia, ¿no? Entonces, la capacidad de asombro, que los griegos llamaban thaumasein, como lo noté ahí en caracteres griegos, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que se traduce en un sacudimiento emocional. De pronto, el mundo se remece, nuestro mundo sale de lo habitual, salimos de la cotidianidad, de las rutinas, de los caminos trillados, de la costumbre, y quedamos pasmados porque ante nosotros, por ejemplo, como en la foto, se erige el Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo y también la cumbre más alta de Chile, apenas unos 90 metros más baja que la Aconcagua. Entonces, ahí sentimos esa capacidad de asombro por un mundo que descubrimos como un mundo compuesto de maravillas. ¿Se entiende o no? Esto es precioso, yo no sé cómo no son felices. Es una maravilla esto. Entonces, el asombro, ese estado de ánimo, nace ante el hecho de que hay objetos, hay cosas tales como las montañas, que nos hacen a su vez sentirnos insignificantes, que nos hacen sentirnos una minucia, nos hacen sentirnos polvo en suspensión, nos hacen sentirnos humildes. Fíjense que de ahí viene también la etimología de la palabra humildad, humus, tierra, porque la persona humilde es aquella que se reconoce como mero polvo en suspensión, tierra. Qué lindo, ¿no son felices? Entonces, en este mundo de maravillas aparece la sensación de querer, ese sentimiento, ese impulso de querer desvelar, descubrir. Y ahí, nuevamente, un término en griego, aletheia, que significa desvelar, y que los latinos, los romanos, tradujeron al latín como veritas, verdad. El desvelamiento es la verdad.
nosotros buscamos un sentido de verdad en la naturaleza, porque deseamos destaparla, descubrirla, desvelarla. De ahí que nació también la investigación científica, por supuesto, que está muy, muy relacionada íntimamente al fenómeno de la exploración humana. La investigación científica va de la mano de la exploración humana, de este fenómeno del cual estamos hablando. Entonces, esto nos revela que esa alma que está en búsqueda de maravillas, ¿no?, sale a plantearse preguntas. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Será posible para mí llegar a ese punto? Podría ser la cumbre, podría no serlo, ¿no? Pero ¿podré yo? ¿Podré yo? ¿No? Por ahí ya parte el fenómeno de la exploración humana. Y eso es justamente lo que nos causa la naturaleza. Ese deseo de querer, de alguna forma, volvernos partícipes de su misterio. Querer penetrar en esa intimidad del misterio, de la existencia. Y en eso queremos conocer, descubrir, abarcar mediante nuestras facultades intelectuales y también físicas. Por eso salimos a rondonear, por eso salimos a escalar, por eso nos lanzamos en una loca carrera por la cumbre, ¿no? Porque de alguna forma es ahí donde quebramos con la inercia de lo obvio, de lo ya dado, y sobrepasamos a su vez nuestros estrechos márgenes, nuestra vida cotidiana, nuestra vida tan habitual y tan simple, digamos, con costumbres heredadas. Entonces, para que quede como claro, primera clave que quiero aquí presentar, bueno, la frase de Mallory, ¿por qué salimos a explorar? Porque hay algo en el mundo y no más bien la nada. Y eso que hay ahí es lo que me remueve, me sacude emocionalmente con un anhelo profundo por querer saber qué hay ahí, qué mueve ese misterio y de qué manera yo me puedo apropiar de ese misterio. Segunda clave que quiero presentar, bueno, así como hablamos de ese mundo exterior poblado de maravillas, nosotros a su vez también nos reconocemos como un universo con una naturaleza muy particular, una naturaleza marcada por su inquietud, una naturaleza marcada por el hecho de que no nos contentamos con un simple ciclo natural. Digamos, no nos contentamos simplemente con nutrirnos, movernos, construir, qué sé yo, reproducirnos y finalmente morir, sino que en algunos momentos nosotros, como especie humana, somos capaces de poner en pausa la lucha por la supervivencia y el mero ciclo de crecimiento, maduración, reproducción y muerte para considerar, fíjense, considerar una actividad intelectual, pero que engloba también todas nuestras emociones, nuestro espíritu y por supuesto que también nuestro cuerpo. La palabra considerar viene del latín sidus, que significa estrella, porque el ser humano es la única criatura sobre la faz de la Tierra que se detiene a contemplar las estrellas. Es la única criatura que hace astronomía, es la única criatura que mira hacia arriba y se queda absorto contemplando ese universo insondable y sus luces. Qué lindo. Entonces, justamente, quizás la segunda clave que podamos establecer es esa capacidad de salir a la naturaleza para contemplarla, para considerarla. Y ahí, en esa inquietud, plantearnos estas preguntas. ¿Qué hay más allá? ¿Será posible hacerlo? ¿Y seré yo capaz de hacerlo? ¿No? Entonces, aquí se revela una naturaleza humana inquieta, incluso perturbada, siempre en búsqueda, siempre en movimiento. Y esto es muy interesante, ¿no? Aristóteles decía que los seres vivos nos movemos porque somos seres imperfectos. Si fuéramos seres perfectos, estaríamos quietos. Pero como nos faltan cosas, necesitamos movernos, necesitamos trasladarnos, necesitamos poner en movimiento, en una dinámica, todas nuestras facultades, nuestras capacidades, todo lo que somos, para volvernos completos. Porque si se fijan,
nuevamente vuelvo a la etimología de las palabras, discúlpenme, pero lo voy a llenar de etimologías de las palabras aquí. La palabra perfección viene del latín facere, que significa algo hecho, algo consumado, algo acabado. Bueno, nosotros nos sentimos incompletos y por eso mismo tenemos que comer. Nos sentimos incompletos en nuestra vida actual y por eso vamos a la montaña. ¿Por qué? Porque somos seres inquietos e incompletos por naturaleza y anhelamos una perfección. Y a veces salir a la montaña nos da una dosis de perfección. No quiero decir que con esto seamos personas virtuosas, santas, ni nada de eso. No, no, no. Lo que quiero decir es que hay momentos de plenitud, quizás instantes fugaces, pero ahí, ese atardecer, en esa cumbre, rodeado de la cordada, calentito, tomándose un mate, al lado de la fogata, oh, eso otorga un momento perfecto. ¿O no? ¿O nadie lo ha vivido? ¿O nadie acaso quiere volver a vivirlo? Ahí está el otro punto. Porque el fenómeno de la exploración humana no es único, sino que se repite, se renueva. Hay un ejercicio de renovación, hay un sentido de ejecución que se está renovando constantemente. Porque tan pronto llegamos a casa, ya estamos pensando en el próximo proyecto. Interesante, ¿cierto? Ya estamos pensando en qué haré el próximo fin de semana, el próximo verano, con mis próximas vacaciones, etcétera, etcétera. Porque hay algo allá que nos va completando. Entonces, salimos a la naturaleza porque somos inquietos y porque nos sentimos incompletos y porque de alguna forma esa naturaleza nos va completando. Fíjense en la imagen que tengo ahí. Ese que aparece, ese hombre que está ahí, ¿lo reconocen? Quien no lo reconozca, tiene que ponerse a leer. Ese, señores, es Fridtjof Nansen, explorador polar, batió todos los récords de su época, me refiero a acercamiento al Polo Norte. Ganó el Premio Nobel de la Paz, sí, los grandes exploradores eran todas personas muy íntegras, y además se propuso varias ideas locas. Una de ellas, como fue la de cruzar, sí, cruzar en esquís Groenlandia en 1888, y lo logró. Así que una persona digna de considerar, ¿no? Por su trayectoria y también por su ímpetu, una naturaleza inquieta. Y eso es algo que comparten todos los que aparecen en estas fotografías y obviamente aquí hay solo unos ejemplos, ¿no? Pero los grandes exploradores de la historia de la humanidad comparten todos esa misma naturaleza inquieta. Por ejemplo, el que aparece ahí cerca de la mitad, a ver, podríamos decir entre Tenzin Norgay y Reinhold Messner, ese hombre ahí con sombrero, ese es el conde de los Abruzos. Gracias a su nombre, ¿cierto? El espolón, se conoce así el espolón de los Abruzos. Bueno, ese hombre partió a Alaska, subió el monte Santa Elena, circunnavegó el mundo, fue un hombre increíble. Por favor, tienen que ponerse a leer las historias, las biografías, los diarios, los testimonios de todos estos grandes exploradores y podrán ver que se repiten una y otra vez estos mismos patrones de conducta, de carácter, de una naturaleza inquieta. Y por eso, como decía, está este afán de buscar una cierta, podríamos decir, consumación del ser, una cierta perfección, porque nos reconocemos como imperfectos. El cuadro que aparece ahí es de Caspar Davids, lo deben conocer, gran pintor romántico, ¿no? El hombre entre las tinieblas algo busca, algo anhela, algo anhela. Y por eso es objeto de una gran pasión. La palabra pasión viene del griego pathos, que significa sufrimiento. Sí, porque las personas apasionadas sufren. Sufren porque son deseosas. Sufren porque son anhelantes. Y aquí podemos aplicar un principio de la filosofía budista, ¿no? Todos aquellos que sufren son aquellos que desean, porque tienen algo fuera de sí, o podríamos decir un espacio vacío, un espacio que habría que rellenar, ¿no? Las personas que desean son las que sufren, las personas que sufren son las que desean. Bueno, las personas apasionadas son todas personas con un carácter terriblemente afectado
porque una persona afectada es una persona apasionada, una persona que se ve afectada y que por lo tanto también tiene muchos afectos. Fíjense cómo todos estos términos están hermosamente relacionados. Pasión, padecer, afecto, afección. ¿Mm? Es muy lindo. Entonces, la exploración es la expresión física, porque ya es la proyección, ya es el llevar a cabo concreto, ¿de qué? De una pasión que nace en el intelecto, porque nace de esa captación teórica de la montaña que está ahí, o el mar, o la flor, como ustedes quieran, ¿cierto? Aquí podemos cambiar el objeto, pero nace de algo que está ahí, que se me enfrenta, que me cautiva, que me embeleza, me deja perplejo. Y luego yo trazo un plan y lo ejecuto. Esa frase es de un explorador que escribió un libro que se llama El peor viaje del mundo. Por favor, búsquenlo, googleenlo, lean su historia, es terrible, muy apasionada, muy sufrida. Pero bueno, así es como iremos viendo que muchas veces esos son los desenlaces, ¿no? de esta pasión que sentimos. Entonces, tercera clave, ya vimos la primera, que hay algo ahí. Segunda clave, naturaleza inquieta. Y tercera clave, quizás hay algo de lo que huimos. Quizás los grandes exploradores salen justamente a la naturaleza, todos ellos, todos los que aparecen en esta foto. Por cierto, si alguno usted no lo reconoce, busque en Wikipedia rapidín para ponerse al día. Quizás hay algo de lo que huimos y por eso anhelamos ir a las montañas. Quizás esta inquietud existencial nos lleva a querer recuperar algo de una niñez que tuvimos, algo de un pretérito de la humanidad, un contacto más estrecho con la naturaleza, ¿no? Porque el ser humano, cuando vive así en la ciudad, como en esta imagen, o bajo las reglas de estas otras imágenes, bueno, cuando el ser humano vive tanto tiempo en la civilización, va adquiriendo patrones de conductas que muchas veces vienen heredadas, y por lo tanto, lo que en realidad estamos haciendo es vivir en tendencias heredadas, con costumbres, con, podríamos decir, categorías de pensamiento, y muchas veces con gustos heredados. Y ahí, en esa ciudad, muchas veces sentimos que por la gran imposición de horarios, de hábitos, de metas, de rutinas, incluso de normas. Por ejemplo, usted no puede cruzar la calle en cualquier lado, tiene que esperar a que el semáforo se ponga en verde, tiene que pasar por el paso de cebra, luego la reunión del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Toda una vida totalmente normada, totalmente reglada. Quizás lo que anhelamos con profunda pasión es un espacio de espontaneidad, ¿no? Yo lo pienso así, y lo veo cuando llevo a mis niños a la naturaleza. De pronto, corren por el campo. De pronto, ya nadie les dice por dónde deben cruzar el riachuelo. Son ellos mismos quienes tienen que tomar esa decisión, configurar su conducta para llegar al otro lado. Ya no hay un paso de cebra que les diga por dónde cruzar exactamente, sino que ellos mismos tienen que tomar esa decisión. Entonces, quizás también vamos a la montaña para huir de las normas de la ciudad, o más bien dicho, de la vida civilizada, que siempre nos impone una cierta forma de vivir, una forma muchas veces muy cómoda, una vida mucho más segura, sin duda, minimizando riesgos, porque a donde usted vaya, la humanidad ya se preocupó de trazarle un camino, poniéndole desde el cinturón de seguridad hasta trazándole, ¿cierto?, el sendero, el camino, la calle, todo lo que tiene que hacer para llegar a su destino. Entonces, quizás, ante esa vida plana, ante esa vida, podríamos decir, controlada, lo que necesitamos es justamente eso, estar colgando en el vacío. Quizás lo anhelamos secretamente. Una vida de incertidumbres, una vida de peligros, de lo incontrolable, una vida con sobresaltos,
como aparece en la imagen, ¿no? Una vida que de lunes a viernes es así, pero de pronto el sábado, ¡chum!, tuve una emoción. ¿No será eso quizás también lo que nos mueve? Porque ahí, cuando estamos en ese espacio de libertad, de espontaneidad, donde soy yo quien toma las normas, cómo yo planifico mi día y hacia dónde voy, pues ahí de pronto nos alzamos frente a los moldes preestablecidos y justamente por eso todos los exploradores son catalogados como locos. ¿Sí? Malory era un fanático loco para su época. El conde de los Abruzos, imagínense, Nansen. A Nansen su padre lo retaba por todas las exploraciones que hacía. Pues, ¿por qué? Porque salía de la norma, salía de lo regular, salía de lo normal, ¿no? Y claro, los exploradores tienen que estar ciertamente algo locos para poder hacer lo que se proponen, ¿no? Pero ¿no está loco acaso todo aquel que sale de la masa? ¿Mm? O sea, ¿no es juzgado como loco precisamente por eso? Porque se distingue. Y esos exploradores son los que dedican toda su vida a ello. No dedican solo un fin de semana, sino que, como decían delante, es una conducta que se va reiterando, que se vuelve, podríamos decir, un estilo de vida, ¿no? Porque el explorador no es alguien que solo una vez en su vida, digamos, intentó hacer algo así, sino que convirtió toda su vida en, en una búsqueda constante de sentido en la naturaleza, al aire libre. Por eso, la vida para el explorador es un proyecto. Y nuevamente aquí vamos a la etimología de las palabras, pro, hacia adelante, ¿no? Iectus tiene que ver con el término que significa arrojar, lanzar. Un proyecto es una vida de lanzamiento hacia adelante, hacia el futuro, en vistas a lo que viene. Y por eso mismo está íntimamente relacionado este término con la configuración de una libertad, de una vida de uno configurada también para uno mismo, y no desviada o diluida en otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, esa capacidad de autodeterminación que me otorga el espacio al aire libre es quizás lo más atractivo de la exploración humana. Porque ahí afuera, yo me doy las normas y las leyes de mi actuar. Puse como imagen para referirme a este término, a este concepto, a esta clave de lectura que quise presentar, a Reinhold Messner. Obviamente con una mirada muy sexy para que todas nos quedemos derretidas. Reinhold Messner destacó por una vida absolutamente autónoma. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, hay gente que lo detesta por su carácter vehemente, por su egocentrismo, por su egoísmo, como quieran. Pero sin duda, una persona que destacó muchísimo por todos los hitos en su currículum deportivo y que, más allá de los seguidores o detractores que tenga, no pasa inadvertido. Y ese es un rasgo fundamental de todos los exploradores. No necesariamente son buenas personas, pero todos tienen un carácter muy marcado, un carácter muy definido, y no pasan inadvertidos, no son indiferentes. Entonces, quizás ¿por qué? Bueno, porque de alguna u otra forma estos hombres y mujeres se han empeñado por mostrar y demostrar que tienen las riendas de su propia vida, que ellos llevan las riendas de su propia vida, que ellos están ahí conduciendo su propia vida. Por eso, el término griego que quiero aquí destacar es la autonomía. Autos en griego significa sí mismo o uno, y nomos significa norma, ley. La naturaleza, ese espacio al aire libre, es un espacio de espontaneidad, es un espacio de autonomía porque yo me tengo que regular a mí mismo. Nadie lo va a hacer por mí. Y quizás por eso es tan atractivo. Y eso, como decía, va forjando una actitud determinada.
La palabra actitud viene del latín aptitudo, ¿no? Como aparece ahí marcada. Aptitudo, que significa ser capaz para, ¿no? O sea, se refiere a una idoneidad de algún individuo para ejercer algún tipo de acción, ¿no? Algún tipo de rendimiento o desempeño. Los ejercicios reiterativos de libertad, de autonomía, van forjando una actitud determinada, y esa es la que se observa en este caso, en el de la imagen, por ejemplo, ¿no? En Reinhold Messner. Entonces, como iba diciendo, esta actitud marcada por la autonomía lleva a todos los exploradores a, primero, querer tener y sentir ellos el comando de su propia vida, ¿no? A darse las leyes de su actuar, a ser dueños de sí mismos, y segundo, en eso, querer ser, o por así decirlo, querer vivir una vida intensamente. Eso es lo que marca, lo que le da el color específico a la sensación de aventura. Una aventura es una vida intensiva, es una vida intensa, con tensión e intensidad. Es una vida vivida al límite y por lo tanto vivida al máximo, ¿no? Es una aventura hacia lo desconocido que está afuera, pero que también me revela aquello que tengo o que me falta por conocer adentro, porque en la medida en que voy saliendo al aire libre, también se van revelando aspectos de mi propio interior que yo no tenía tan claros o tan transparentados, o incluso de las cordadas con las que voy, ¿no? En la montaña, he sabido, es donde uno prueba a los verdaderos amigos. Yo he visto amistades que se han hecho en montaña y otras amistades que se han deshecho en la montaña. Y así también uno se va conociendo a sí mismo. De pronto se revelan los miedos, de pronto se revelan las virtudes, los puntos débiles, las fortalezas, la prudencia, la templanza, todas las virtudes de la persona se ponen a prueba ahí, en la montaña. Y ahí es donde uno ve sus límites, sus capacidades, sus alcances, hasta dónde puede llegar y hasta dónde, bueno, mejor no seguir dando el siguiente paso. Entonces, es la aventura, la exploración es la aventura del conocimiento que está allá afuera, de eso desconocido allá afuera, pero también de lo desconocido acá adentro. Y por eso hay un gran trabajo de introspección en la exploración humana, porque se trata de vencer esos obstáculos que pone la naturaleza, pero con las propias facultades, como lo hacía Messner, en estilo alpino, sin ayuda, incluso a veces, muchas veces, sin compañero. Y eso, claro, también puede llevar a la obsesión. Por eso decía, se marcan actitudes, rasgos personales, de manera muy, muy fuerte. Y así pasamos a la cuarta clave, y con esto ya vamos a ir cerrando, a la cuarta clave para tratar de aproximarnos al fenómeno de la exploración humana. La cuarta clave la relaciono con también, y por eso va en último término, la relaciono también con el término de la vida. Se refiere a nuestra finitud. Sin duda, como decía hace un momento, afuera, en la naturaleza, hay bastantes más riesgos para la vida que en una burbuja, ¿no? Y es que aquí los exploradores muchas veces hasta coquetean con la muerte, ¿sí? Hasta coquetean con la muerte. Va aquí, al lado de ellos, susurrando en el oído. ¿Por qué? Yo me he preguntado esta interrogante y creo que tiene que ver con lo que decían antes en el tercer punto. Creo que tiene que ver con la sensación de una vida intensa. Porque frente a la muerte, el aventurero se siente vivo. ¿No es lindo esto? ¿No están felices? Frente a la muerte, el aventurero valora también la vida. Sí, ¿a quién no le ha pasado que después de una ardua caminata, no es necesario saltar en Benji para sentir esto, ¿no? O ponerse al límite en el Himalaya, pero ¿a quién no le ha pasado que tras una ardua caminata, de pronto
el calor del hogar vale 10 veces más, o esa ducha, o esa cama, el abrazo de la pareja, de los niños. De pronto todo eso no adquiere, ¿acaso, un valor mucho mayor? Es muy lindo esto. Frente a la muerte, el aventurero le toma el peso a la vida, le toma la gravedad a los asuntos, ¿no? La gravedad, cómo gravita algo, ¿no? Cómo pesa la vida. Entonces, ahí afuera, donde hay un gran riesgo de morir, la muerte se revela como una posibilidad cierta en cuanto al qué. No necesariamente en cuanto al cuándo, porque no sabemos cuándo vamos a morir, pero sí de pronto aparece una mayor conciencia de que somos entes finitos y que como somos entes finitos, nuestro tiempo ahora vale muchísimo, porque nada nos asegura que después vayamos a tener el mismo tiempo. No hay garantías, no hay seguridad, solo estoy yo aquí y yo ahora, como ese esquiador que está tratando de descender por un canalor en una montaña y sin duda se está desencadenando una avalancha arriba, ¿no? Es una vida vivida al límite y que, por lo mismo, se vuelve tan pesada que el aventurero siente, justamente por esa sensación de libertad y de autonomía acerca de la cual hablamos en el punto anterior, que es absolutamente responsable de sí. Frente a la muerte, frente al límite, frente a la posibilidad de perderlo todo, frente a esa posibilidad de perderlo todo, es donde yo me siento absolutamente responsable. O sea, que tengo que responder ante lo que ocurra, ¿no? En el fondo, ahí es donde el ser humano se hace cargo de sí. Responsabilidad, Verantwortung, esa capacidad de responder, como se marca muy bien en la terminología alemana y también en el español, ¿no? Esto de sentirse uno cargo de sí, de que cada acción es crucial y de que un paso en falso podría acabar muy mal, tiene su atractivo también, porque insisto, nuevamente, yo ahí es donde valoro la vida, valoro cada detalle. Entonces, quiero recoger una frase que se la dedicaron a Alex McIntyre cuando falleció en la pared sur de la Annapurna, porque una roca cayó sobre su cabeza. Él era un alpinista brillante, estilo alpino impecable, tenía un gran futuro y murió muy joven. Pero uno de sus amigos, justamente el que escribió el libro en su honor, quiso rescatar un proverbio tibetano que ahí aparece, ¿no? Alex McIntyre prefirió vivir un día como un tigre a que toda una vida como una oveja. Quizás esa sea la clave última, ¿no? Que marca, que define al explorador, al aventurero, al que quiere sentir esa sensación de que está vivo y de que valora la vida, ¿no? Porque ahí, cada vez que yo clavo mi piolet, me estoy autoafirmando. Soy yo clavando este piolet. Soy yo poniendo esta bandera en este lugar. Esa posibilidad natural se ha convertido en una opción vital, una opción que atraviesa la vida del explorador. Más vale vivir un día como un tigre que todo un día como una oveja. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que estas 4 claves interpretativas les den algo acerca de lo cual pensar. Desde luego, todo queda sometible a discusión. Quizás hayan algunas preguntas. Gracias por su atención. Oye, muy buena tu charla, Francisca. Estábamos aquí. Además, hay unas fotos que sorprenden. Oye, a ver, Algunas son mías. la que sale con los piolés ahí en la cornisa. Por supuesto. Bueno, podríamos quizás abrir un espacio para diálogo si alguien tiene alguna Tengo aquí varias pregunta. preguntas. Sí, yo no he podido leerlas porque estaba Por eso muy yo te concentrada. la hago llegar. Ignacio Sembrano pregunta, ¿cómo se puede aplicar en este tema aforisma
Churra, ahí me dejaron tirado. ¿Cómo se puede aplicar en este tema el aforisma nietzscheano de el hombre debe ser superado? ¿Qué relación puede tener con la exploración y la montaña? Ah, Chupaya. A ver, habría que ver en qué momento exactamente Nietzsche pronuncia ese aforismo, porque ustedes saben, Nietzsche fue cambiando su pensamiento, así como todos los grandes filósofos, hay un Nietzsche primero y un Nietzsche segundo, y, y sería interesante saber en qué momento de su pensamiento él expresa esa frase, de dónde salió la cita, ¿no? Porque eso es clave para entender si la presentó antes o después de su teoría del Übermensch, del superhombre, ¿no? Pero Que perdón, tiene tintes políticos, como todos sabemos. Eh, pero efectivamente, si dejamos eso de lado, la teoría del superhombre, eh, efectivamente aquí hay un intento de superación, porque como decía, tiene que ver con una sensación de imperfección. Nos sentimos imperfectos y por eso salimos a movernos hacia aquello que nos complete. Como decía Aristóteles, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que nos hace bien, es decir, lo que nos perfecciona, lo que nos hace completos, lo que nos hace como algo hecho, como algo logrado. Por eso todos buscamos la felicidad como una vida lograda, como una vida plena, sin cabos sueltos, sin espacios, sin vacíos, ¿no? Entonces, solo para terminar la idea, la superación podría ir por ahí. Buscamos precisamente aquello que nos rellene. Y eso es intentar superarse, intentar ser cada vez mejores, una versión de uno mismo. Podría ir por ahí el tema de Nietzsche. pero una pregunta, y aquí ya me cuelgo un poco de la misma pregunta de Ignacio, o sea, me costó deletrearlo y entender un poco, de verdad me costó entender un poco el sentido de la pregunta, pero cuando hiciste referencia al Übermensch, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿en qué se diferenciaría el antes y el después de esta reflexión? O sea, yo sé quizás a lo mejor, ¿Cómo? eh, es que en tu respuesta me decías de que esta frase era interesante saber en qué momento lo decía. Si antes o después de esa reflexión de Nietzsche. Mi pregunta es, ¿en qué cambia? ¿En que sea antes o en que sea después? Porque siempre todas las reflexiones tienen un contexto, tienen una época en la que son dichas. Entonces, eso puede ayudarnos a entender la intención del mensaje allí, porque tú sabes que interpretar es también un esfuerzo donde la persona que interpreta le pone un sentido a aquello que está. Entonces, no sé bien qué quiso decir Nietzsche, ¿no? Pero si en ese momento, si tuviera quizás el contexto y podrías decirme, no, eso pertenece al libro, no sé, el crepúsculo de los dioses, etcétera, etcétera, yo podría decir, ah, bueno, ahí, bla, bla, bla. Pero el tema del superhombre tiene que ver con otro tema, tiene que ver con el nihilismo, tiene que ver con la falta de una moralidad, tiene que ver con la transmutación de todos los valores. O sea, es una teoría muy, muy profunda. A mí me encanta Nietzsche, soy una lectura apasionada de Nietzsche, pero tiene interpretaciones políticas que creo que aquí se escapan un poco del tema. Oye, vale. Oye, ven, tengo una pregunta aquí que son dos en una, en realidad, de Gerardo Schill, ¿y qué hay estar cerca de la muerte para sentirse vivo? O sea, ¿cómo encaja esa discusión? Y luego desde Jujuy, Argentina, ¿ya? Hace una reflexión que no hay, creo que hay que estar conscientes de la muerte, no necesariamente estar en peligro para vivir a pleno. Esa es una muy, muy buena observación. A ver, lo primero es decir que todos estamos igual de cerca de la muerte. El anciano no está más cerca de la muerte que el niño. Todos estamos igual de cerca, ¿no? Esa es una observación que hace Martin Heidegger en Ser y Tiempo, libro publicado en 1927. Yo hice mi tesis doctoral sobre ese tema. La muerte es una certeza en cuanto al qué, y no necesariamente, o más bien dicho nunca, en cuanto al cuándo. Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Y en ese sentido, todos estamos igual de próximos. Pero, ¿en qué medida estamos igual de conscientes?
no es un término que utiliza Heidegger, pero así lo podemos entender nosotros. ¿Qué tan presente tenemos el hecho de que somos seres finitos? Ahí sí hay diferencias. Hay gente que vive de una forma más resuelta su vida, digamos, enfrentando el tema de la muerte, y hay otros que no, que viven más bien su vida al modo de la masa, dice Heidegger, ¿no? De una forma, podríamos decir, inconsciente. Y aquí en este tema, en el tema de la montaña, yo creo que la muerte sí tiene que ser un factor presente. O sea, presente en el horizonte, como una posibilidad. Y por eso mismo, para la montaña hay que prepararse. No es llegar y partir a un cerro, no es llegar y meterse a un glaciar. Hay que tomar curso, hay que aprender, hay que capacitarse, hay que saber de primeros auxilios, hay que hacer protocolos de salida, gestión 3x3 del riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, justamente aquellos trequeros, montañistas, alpinistas, escaladores, que no consideran la muerte como una posibilidad cierta en cuanto al qué, son los que después se accidentan. Y hay que ir a buscar al cerro, y hay que, digamos, pasar malos ratos, ¿me entienden? Entonces, efectivamente, se trata de tener una cierta noción de que es una posibilidad cierta, ¿me entienden? Ahora, eso no significa ponerse voluntariamente en riesgo, claro que no. Yo aquí quiero hacer hincapié en un punto muy importante que aparece también en la película El Rey León. Perdonen la referencia ridícula para algunos, pero aparece en El Rey León, ¿no? Mufasa, cuando se enoja con Simba porque él se expuso al peligro de las hienas, lo reta justamente por eso, porque se expuso voluntariamente a un peligro en vano. Y Mufasa le dijo que estaba muy decepcionado por el miedo que había pasado, ¿no? Por haberse puesto en peligro voluntariamente a él y a Nala, su compañera. La valentía no se trata de eso, no se trata de ponerse voluntariamente en situaciones de riesgo para medirse a uno mismo. No. La valentía tiene mucho más que ver con la prudencia, más bien, hacia el otro lado, ¿no? La valentía más bien es un justo medio entre la cobardía y la temeridad. Ser valiente no es lo mismo que ser osado. Entonces, exactamente, no hay que ponerse en riesgo voluntariamente, pero sí hay que tener en el horizonte la muerte como una posibilidad, justamente para evitar accidentes, para evitar malos ratos y, como decía yo, para saborear mejor esa experiencia de exploración. Ahí me surge una duda, y era una de las preguntas que tenía para hacerte, ¿eh? Que es la siguiente. Eh, en la montaña hay varias especialidades. Por ejemplo, hay gente que le gusta el trekking. ¿Por qué? Porque cree que le gusta salir a caminar a la montaña, andar por huella, no exponerse, subir cerros, pero no cerros complejos. Hay quienes les gusta la alta montaña, que se enfrentan a condiciones climáticas adversas, rutas que quizás no están catalogadas, descubrimientos. Luego tiene a los que les gusta el randonné, les gusta el esquí de montaña, que tiene otro tipo de riesgo, otro tipo de experiencia. Y luego tenemos la escalada, por ejemplo. Entonces la pregunta es, en tu opinión, tú has hablado de varios ejes, ¿no es cierto? ¿Hay alguna componente que pese más en una u otra determinación de la gente por la cual toma una decisión de ir en una actividad o en otra? No sé si me entiendes la pregunta. Sí, sí. A ver, uno de los atributos que tiene el montañismo y por los cuales a mí me fascina como deporte es su diversidad. Es la posibilidad de ramificación en subespecialidades, ¿no? Porque todas están en cierta forma vinculadas, el amor a la naturaleza, con cierta pendiente en montaña, etcétera, etcétera. Pero también hay muchas opciones, y ahí es donde aparece el espacio para la diversidad de caracteres, para la diversidad de inclinaciones, de gustos. Y efectivamente, estas distintas disciplinas tienen distintos niveles de riesgo. Y así ha aparecido también el boom en los últimos 5 años, diría yo, del turismo de aventura. Gente que muchas veces, sin tener mayores conocimientos ni capacitaciones, se lanza al turismo de aventura, qué sé yo, hay montones de casos así, no sé, hacer canyoning por cataratas gigantes, y etcétera, etcétera, ¿no? Por este afán de vivir la intensidad del momento, la pasión, la sensación de riesgo, etcétera.
Pero yo no diría que una disciplina es mejor que la otra. Yo personalmente, por ejemplo, no escalo en tradicional. Llego solamente a la escalada deportiva. También porque soy mamá, tengo 3 niños pequeños, siento que ponerme en riesgo más allá de eso es irresponsable, porque no vivo sola. Pero yo no diría que una disciplina es mejor o peor por la intensidad de las emociones. Esto es una decisión muy, muy personal, ¿no? No hay una única receta, una única respuesta. Es una decisión muy personal y lo lindo es que cada uno es el que pone ese límite. Y nadie tiene que juzgar al otro porque es una decisión, como digo, absolutamente personal. Es una decisión que nace del autoconocimiento que se va dando al aire libre, ¿no? Por eso digo, es tan bonito esto, porque en la medida en que voy conociendo el mundo allá afuera, hay un correlato de que me voy conociendo a la vez yo, y mis miedos, y hasta dónde quiero llegar, mis alcances, mis límites, ¿no? Se va dando un ejercicio de autoconocimiento en la medida en que voy conociendo también el mundo exterior. Por eso es una doble exploración. El fenómeno de la exploración humana es doble, del mundo y de mi propio mundo. Eso es lo que podría decir. Mira, me parece, a mí en lo personal me parece súper. Uno, en lo personal uno siempre practica como prueba diferentes disciplinas y uno le encuentra el gusto a una u otra por alguna de las variables. Entonces, quizá hay un eje en la cual en una disciplina, de los ejes que tú mencionaste, de por qué salimos de los pilares, ¿no es cierto? Hay algunos que te llaman más la atención que en otros, y eso a lo mejor condiciona tu vocación montañística, la forma en que te aproximas a la montaña. Sí, y además que hay un tema muy importante aquí, que es que el aprendizaje que mayor se internaliza, que más marca a la persona, es el aprendizaje por imitación. Generalmente nosotros vamos aprendiendo por imitación, es cosa de ver a los niños pequeños. Los niños no aprenden a ser personas generosas sin ejemplos a la vista. Me refiero a que una persona no aprende a ser buena leyendo o teorizando sobre la bondad. Aprende viendo actos buenos. Aprende viendo gente generosa a su alrededor. Y lo mismo ocurre aquí en montaña. Generalmente uno entra, se aproxima por un grupo de amigos, sigue con ese grupo de amigos, de pronto alguien en ese grupo de amigos hace otra cosa, y de pronto llega hasta la escalada, y de pronto salta hasta el esquí, o qué sé yo. O sea, uno siempre va por imitación, marcando, o por así decirlo, dirigiendo el eje, el timón de la vida, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver quizás con lo que hablábamos en delante, de esa superación, de ir buscando experiencias nuevas, de ir progresando. Esta es otra faceta fascinante del mundo de la exploración, que no es lineal, hay sobresaltos. Puede a veces ser, incluso, digamos, si lo graficamos así como un logaritmo, aquí hay progresiones. Uno no se queda quieto en esto, no es plano. Oye, bien. Oye, tengo aquí dos preguntas. Tengo una pregunta de Martín Hurtado, que pregunta cómo se diferencia ese gusto más por puro explorar y estar al límite de la muerte con la presión actual de los montañistas y exploradores de tener primeras ascensiones con mayor dificultad técnica, sin oxígeno, donde desaparece la pasión por conocer lugares nuevos por un hecho deportivo y qué es marketing. Wow, una pregunta difícil, ¿eh? A ver, podríamos distinguir primero entre las actividades que hacemos de forma recreativa, también aquellos que estamos incorporando las salidas al aire libre como un estilo de vida, como una filosofía de vida. No me gusta decir ese término porque como yo estudio filosofía, pero como una filosofía de vida, un estilo de vida, ¿no? O sea, una vida marcada por el aprecio y el constante recurrir a la naturaleza, como decían antes en la charla, por esa ejecución renovada de ir a la naturaleza, ¿no? Podríamos distinguir eso a un nivel, digamos, compatible con la vida, y con la vida ordinaria me refiero, la vida de la gente que trabajamos,
que pagamos impuestos, que tenemos niños, familia, etcétera, ¿no? Y la vida ya de alto rendimiento. Ese es otro tema. El alpinismo, el esquí, la escalada de alto rendimiento es otro asunto, ¿no? Ahí operan otras lógicas. Ahí también hay problemas con la financiación, cómo uno se dedica 100% al tema de la montaña o de la escalada o el esquí, lo que sea. Y también, efectivamente, como ya ahí entramos a un nivel competitivo, cómo destaco frente al otro. Bueno, ese es otro asunto que da para otra charla, ¿no? Cómo el fenómeno de la exploración humana ha evolucionado, cambiando, todo cambia, todo avanza. La exploración partió por un asombro muy elemental, muy natural, y luego, claro, apareció la competencia humana, la competitividad, y tiene que ver ya no solo con qué lugares nuevos hay, sino cómo yo destaco frente al que ya fue. Y así, efectivamente, hoy en día hay carreras por la velocidad, la hiperligereza, un estilo alpino mínimo, porque si la gran mayoría de los lugares ya han sido sondeados, ya han sido conquistados, ¿cómo más puedo marcar mi nombre en la historia? Bueno, haciéndolo de una forma que otros no lo han hecho, ¿no? Inventando nuevas rutas y principalmente ahora, en los últimos años, la ligereza y la velocidad, dos factores que antes en el montañismo romántico, en el montañismo clásico, no importaban, no eran tema, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también efectivamente con que se convirtió ya en un desarrollo moderno, en que la gran mayoría de los lugares ya han sido visitados, todavía quedan algunas cumbres vírgenes, sí, pero no del renombre de las anteriores. Pero ese es otro tema y da para otra charla. Sí. Oye, bien. Gonzalo Ugarte pregunta, ¿la búsqueda de la perfección en la exploración, lejos de nuestro ámbito cotidiano, puede considerarse como una señal de insatisfacción en el desarrollo en sociedad? Yo creo que sí, en la gran mayoría de los casos y exploradores, si uno lee sus diarios, si uno revisa sus vidas, son personas profundamente disconformes con la vida que estaban llevando. Por ejemplo, el conde de los Abruzos, este señor que les digo yo que abandonó su tierra natal, era noble, incluso tenía un linaje ligado a la realeza, abandonó todos sus privilegios para viajar por el mundo, para ir a Himalaya, para ir a Alaska, subir montañas en África, subir el Cervino con Albert Frederick Mummery, y después, curiosamente, fíjense, sus últimos 10 años los vivió en Somalia. Y ahí se dedicó a sacar a la gente de la pobreza, a construir pueblos, a traer el ferrocarril a Somalia. Y cuando sus parientes de Europa lo llamaron y le dijeron, oye, estás viejo, vente a morir a tu tierra, vive en tranquilidad en tus palacios, que te tocaban por herencia, este señor les envió una carta y les escribió y les dijo, prefiero que las mujeres somalíes bailen encima de mi tumba antes que la hipocresía de la civilización en la que yo vivía. ¡Wow! Ese fue el final de su carta. Prefería mujeres somalíes danzando sobre su tumba antes que la hipocresía de la ciudad, de la vida civilizada. Yo veo que en los seres humanos está esto. Hay una tensión. Por un lado, necesitamos de la sociedad, necesitamos de la polis. Somos animales políticos, decía Aristóteles, en el sentido de que necesitamos de la vida en sociedad. Pero también necesitamos sobresaltos, necesitamos escapes, válvulas de escape. Y para muchos de nosotros la naturaleza es eso. Qué buena esa frase, esa última frase me ha encantado. Sí. Oye, aquí hay una pregunta que, bueno, es que la tenía un poco para el final porque una película, una pregunta la volvió a repetir Ferrari, que es una pregunta más práctica, que el desafío de los montañistas hoy día no es llegar a las cumbres, sino poder acceder a las montañas, que está todo cerrado, los parques, los accesos y todo eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos rebelamos? ¿Nos quedamos encerrados?
por meses. Wow. Yo no puedo hacer llamados políticos, ¿me entiendes? Pero, a ver, yo creo que primero hay que situar al hombre en su contexto y efectivamente ahora estamos siendo azotados por una plaga, al igual que en siglos oscuros de la humanidad, y hay que atenerse a la situación. Es decir, yo no trataría de... Yo soy súper correcta, entonces no me salto las reglas, no, hay cuarentena y me quedo en cuarentena. Quizás demasiado correcta. Pero en Chile hay un problema con el acceso a las montañas, y eso lo sabemos. Yo he trabajado también con Acceso Panam, con la Fundación Plantae, y es un tema que cada vez está adquiriendo mayor visibilidad, ¿no? Yo, bueno, tengo algunas posturas al respecto a la consideración de la cordillera como un bien para todos y como tanto algo a lo que deberíamos tener derecho. Yo me acuerdo. Pero en este caso, mira, estamos en situación de emergencia. Sea por un lado productiva, y por otro, debo confesar que me alegra que la naturaleza tenga una ventana de tranquilidad para regenerarse. O sea, esto de que de pronto hay pumas en nuestra cercanía, nos ha recordado que Santiago está situada en gran parte en una zona precordillerana. Nos lo recordó. La naturaleza nos vino a recordar dónde estamos situados, ¿no? Entonces, sí admito y confieso que me ha gustado que la naturaleza tenga este espacio para volver volver a ganar terreno, un terreno que ella en el que ella estaba bajo estrés, bajo persecución. Y por otro lado, a mucha gente le está bajando este anhelo profundo, ¿no? Por querer volver a salir. Tratemos de ver el vaso medio lleno. Yo me quedaría con eso por ahora. No puedo hacer llamados políticos en este contexto. De hecho, prefiero dejar la política fuera ahora en esta conversación. Entendible. Acá hay dos comentarios, uno de Philippe: explorar, sacar hacia afuera los gritos de dolor, y luego hay que salir los viernes para volver los lunes. Esas son frases muy prácticas allí en tiempos de pandemia. Oye, depende de las opciones vitales que uno tome, ¿no? Hay gente que ha logrado hacer de la exploración su vida, hay exploradores modernos, no hay que olvidar eso. O sea, mucha gente a veces cree que la exploración es un fenómeno de otro siglo, y no, en el tiempo contemporáneo podemos nombrar, por ejemplo, a Arvid Fuchs, que es un señor que recorre el mundo en un velero antiguo. O en el mismo Chile tenemos casos como Cristian Donoso, ¿no? No es algo de antaño, no es algo obsoleto, depende del proyecto en el cual uno convierta su vida, depende de uno. Aquí hay alguien que dice también, Ferrari también dice: yo al menos prefiero morir en el cerro que por encierro. Suena bien, ¿sí? Y aquí hay otra pregunta que siempre uno dice cuando uno sale solo a la montaña. Hay una frase que se repite y yo considero: no salgas solo a la montaña. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que depende de cuánto te conoces a ti mismo. Depende de si tienes claros tus alcances y tus límites. Yo respeto mucho a la gente que sale solo a la montaña. De hecho, los mejores montañistas salían solos a la montaña, los más destacados. De hecho, ¿no? En mi caso, yo no saldría sola a la montaña, porque por un sentido de responsabilidad, como digo, tengo ciertas dependencias, tengo 3 pequeños, y por otro lado, porque también me gusta quedarme con una frase que leí en un libro que se llama Into the Wild, que señala que la felicidad es solo felicidad cuando es compartida. Para mí, por lo menos, esos momentos en la fogata, no, en realidad fogata no, pero es al lado de la cocinilla, al lado de la carpa, ¿no? O ese atardecer, o esa esquiada con el grupo, son los más valiosos, porque son momentos compartidos. La felicidad más plena es aquella que uno
realiza, ejecuta junto a otros. Sí, eso es cierto. Entonces, Yo comparto. depende de uno, ¿no? Yo creo que ambas versiones son válidas. Aquí Nicolás Schmidt pregunta si tienes alguna bibliografía de exploración que te haya marcado especialmente. Montones. Tengo, no sé si alcanzan a ver, pero todo ese estante de libros atrás está lleno de libros. Ahora, obviamente hay montones, ¿no? Muchos libros de Messner, muchos libros de Kukushka, muchos libros de, bueno, de la era del himalayismo clásico, Lionel Terray, Walter Bonatti, montones, montones. Pero para nombrar así unos que me marcaron especialmente, a mí me gusta muchísimo uno de Bernadette McDowell, perdón, lo puedo buscar y se los puedo compartir después si me escriben al Instagram, por ejemplo, que trata sobre la era de oro del himalayismo polaco, sobre los polacos. Una maravilla de libro. Esta misma autora sacó otros libros más sobre Kukushka, no, perdón, Kurtika, y sacó otro libro más, bueno, hay otro libro también nuevo que salió en Desnivel sobre Wanda Rutkiewicz, la otra polaca, y el que quizás les puedo marcar, les puedo recomendar, perdón, que aparecía la foto de este explorador en mi presentación, es este, que lo tengo justo a mano, ¿no? Este señor, que en general, para nosotros chilenos, que carecemos de una cultura de montaña, es un gran desconocido. ¿Y por qué nombro a este señor? Porque las hizo todas. Era un magnífico esquiador. Además era competitivo. Además era investigador, doctorado en biología y premio Nobel de la Paz, precisamente por haber sido un gran factor, un gran factor de solidaridad y generosidad durante una guerra mundial, etcétera, etcétera. Este libro es grueso, lo pueden encargar por internet, y es maravilloso. Tiene muchas reflexiones, mucha historia, mucha intensidad. Aquí, la vida de Nansen, el explorador polar que apareció mencionado en mi charla. Y si no, como decía, me pueden escribir por Instagram y les puedo dar una lista más detallada. Estupendo. Yo te voy a pedir algún libro en el futuro. Súper. Ah, y por supuesto, otra gran figura, perdón, que se me fue, Ernest Shackleton. O sea, mi amor platónico absoluto. Le amo. Ernest Shackleton, sí. Oye, tienes mucho, en el chat tienes muchas felicidades, después los puedes revisar con calma cuando ya cerremos. Y precisamente para ir cerrando el diaporama y la charla, que estaba muy entretenida, quería hacerte una pregunta al final. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál de los ejes son los que te mueven a ti? Los cuatro, sin duda. Porque la más experiencia más linda también, además de la reflexión que tú haces, que te atraes de ti misma, es qué pasa contigo. Bueno, estos son los 4 claves de lectura que he estado transparentando. Yo creo que todos las tenemos de una forma u otra, algunos de forma más transparente, otros de forma más nebulosa, algunos más evidente, otros más en la confusión de las sensaciones, las emociones y los pensamientos. Pero luego de hacer como un trabajo intelectual, estas son como las 4 claves que fui distinguiendo. Pueden haber más. Puede haber un interés científico genuino que se convierta en una quinta clave de explicación, qué sé yo, ¿no? Pero en mi caso, yo creo que son esas 4. A mí principalmente es que todas me interpelan, ¿no? Pero principalmente quizás la segunda. Yo soy sumamente inquieta. Tengo múltiples pasiones, todo me apasiona. Y esa es una característica del ser humano que algunos tenemos de forma muy marcada, ¿no? Que es el hecho de que cualquier cosa nos resulta interesante. Esto nos distingue de los demás animales, porque mientras que a los demás animales les interesa aquello a lo que los propulsa su instinto, a nosotros nos puede interesar cualquier cosa. Yo una vez quedé fascinada porque vi en un programa de National Geographic la entrevista a una especialista en dientes
del siglo III a.C. Ese era su título. Era una médico forense especialista en dientes del siglo III a.C. No del siglo V o del siglo VIII, del siglo III. Y dije, ¿cómo alguien puede llegar a interesarse por eso? Y me puse a leer sobre el tema y me quedó fascinando también. Entonces, ahí me di cuenta de que el ser humano es capaz de considerar, lo que decía, ¿no? De observar, de detener la lucha por la supervivencia, el ajetreo cotidiano, el frenesí, el estrés, todos los factores en los que estamos inmersos en nuestra rutina cotidiana, para atesorar ese momento de silencio y contemplar las estrellas. ¡Wow! Y ahí yo dije, efectivamente, no solo somos impulsos, no solo somos instintos, sino que podemos mostrar interés por prácticamente cualquier cosa. Y esto lo decía Tomás de Aquino, el conocimiento es una forma de remediar nuestra finitud, porque por mi corporeidad yo estoy confinada a un espacio aquí y ahora, a este momento, en esta forma. Pero al conocer, voy más allá. Al leer, crezco. Al hablar con otras personas y conocer otras culturas, viajo sin siquiera moverme. Y así, ¿no? Entonces, yo creo que la clave que a mí más me interpela es esa, es la de la naturaleza sumamente inquieta, sedienta por abarcar nuevos campos de conocimiento, por tratar de hacerse partícipe del misterio de la existencia. Sonó súper poético, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta esta terminología. Eso. Habría sido lindo ver caras, porque aquí veo puras pantallas cerradas, pero a ver si en algún momento en el DAF podemos compartir, de verdad. Yo creo que vendrán más instancias y yo creo que ahí será un poco ya más cara a cara. Oye, yo creo que Perfecto. ya hemos recubierto Sí, se todas ha hecho las tarde. preguntas y nada, agradecerte tu colaboración, te quieres compartir estas reflexiones. Yo me llevo varias cosas, y después a ver si nos pegamos alguna conversa ahí por chat, ¿ah? Que Eso, estas reflexiones que me nacen. Oye, agradecido. genial. Y nada, la grabación va a quedar en la página del DAP para futuras referencias. Así que, claro, aquí, aquí Luis Costa también quiere suscribirse para hacer un curso extensivo contigo. ¿Ah? Así que Bueno, ahora... este curso es posible que lo demos en la Universidad de los Andes el próximo año, porque Ah, yo mira, desarrollé esto en 6 sesiones, incluía una salida a terreno. Este curso lo di en la Universidad Católica el año antepasado. El año pasado no lo pudimos dar por el estallido social. Este año nos golpeó la pandemia. Pero si todo sale bien, próximo año me gustaría impartirlo en la Universidad de los Andes y ahí estas claves de interpretación que ofrecí las desarrollamos, vamos haciendo análisis de casos, vemos en concreto la historia de Nansen, vemos en concreto la historia del conde de los Abruzos y de tantos otros exploradores polares. Así que bien, se pues, viene más. bueno. Ya, pues entonces estemos en contacto y Gracias. veamos cuando ya se abra la sede, a ver si en los ciclos de diaporamas que vienen desarrollamos formatos que sean también una mezcla entre presencial y ¿cómo se llama? Y virtual, para que nos veamos las caras y podamos ir a comernos un sándwich al Kika después. Eso. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos por su atención. Fue un poco largo y No, deben estar con el cerebro quemado, yo también. Así que muchas gracias. ¿Ah? Gracias a todos. y bueno, señores, los dejo invitados a todos para la próxima semana, que tenemos a Pedro Pablo Selmini, que muchos lo conocen como Pepa, instructor del DAV en varias disciplinas, que estuvo mucho tiempo participando, y que nos va a hacer esta charla sobre una experiencia, un diaporama que él hizo de una salida que él hizo con su señora por 3 meses a escalar y a hacer ascensiones en Europa, pasando por España, por Italia, por Suiza, Francia y por todos los cordones montañosos que se te ocurren. Así que también los dejo invitados para la próxima semana. Y también cualquier duda o cualquier contacto, ya dijo Fran, a través de su Instagram y también, si no, a través también del club, siempre abierta porque
la Fran es muy activa y muy cercana, ¿no? Y socia también. Gracias. ¿Ah? Que estén bien. Venga, hasta luego y nos vemos al próximo. Buenas noches. Estoy leyendo los comentarios, perdonen que no me vaya todavía. Ya, gracias, buenas noches, hasta la próxima. Ahí ya pueden dejar de grabar, yo creo. Chao. Chao, Francisca, gracias.